Los aliados occidentales han acordado poner un límite al precio del petróleo ruso. El G7, Australia y la Unión Europea han acordado que ningún país debe pagar más de $60 por barril, un poco menos que el precio actual de $64. Vladimir Putin dice que está prohibiendo las exportaciones de petróleo a ciertas naciones a partir de febrero. Rusia financia su guerra con las ganancias multimillonarias de las exportaciones de gas y petróleo. Europa ha estado dominada por las repercusiones de la guerra de Rusia en Ucrania. Los precios de la electricidad y especialmente del gas se dispararon. Los gobiernos tuvieron que intervenir. El presidente ruso Vladimir Putin ha prohibido la exportación de petróleo crudo a las naciones que impusieron un límite de precio. Sobre la guerra en Ucrania. Hola a todos. A partir del 5 de diciembre de 2022, la Unión Europea implementó un plan maestro para imponer algo llamado límite de precio del petróleo a Rusia, mediante el cual limitarían la compra de petróleo a $60 por barril, y esto ha enviado otra onda de choque a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en respuesta a eso, Rusia ha anunciado una prohibición de todas las exportaciones de petróleo al G7 y a todos los demás países que siguen este límite de precios. Esto es lo que marca el comienzo de otra ronda de guerra económica entre Rusia y 8 de los países más poderosos del mundo, incluyendo Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos e incluso Australia. Y al igual que la guerra del gas y las sanciones, esta batalla económica va a tener un impacto duradero en India, China y todos los demás países del mundo. Y la India literalmente se encuentra en la delgada línea de la diplomacia entre estas críticas guerras económicas. Entonces, ¿qué es y cómo funciona la estrategia de límite de precio? ¿Cuál es el plan de Europa para frenar el poder petrolero ruso? ¿Cómo está Rusia respondiendo a Europa para ganar la guerra en Ucrania? Y lo más importante, ¿cómo afectará esta guerra económica a la economía india? Antes de adentrarnos en el episodio, quiero agradecer a nuestros socios Vested por respaldar nuestro contenido. Vested te ofrece la forma más fácil de invertir en acciones de y eso también sin comisión de corretaje, sin tarifa de inscripción en la plataforma e incluso sin tarifa fija en depósitos de También tienen una característica maravillosa como West, que te permite invertir en acciones basadas en temas de tu elección. Y eso también de una manera completamente legal. La mejor parte es que valoran la seguridad de tu fondo y valores, lo cual es de suma importancia en tiempos como estos. Esta es la razón por la cual, con Vested, tus fondos están completamente seguros y cada cuenta que se registra con Vested está asegurada por Corporación de Protección al Inversor en Valores o la Corporación de Protección al Inversor en Valores, y eso también hasta $500,000. Además, puedes verificar tus tenencias iniciando sesión directamente en el portal de Drive Wealth, que es el custodio de tus acciones. Con Vested puedes comenzar tu viaje de inversión con tan solo $30 y comprar acciones a partir de solo $1. Sí, lo escuchaste bien. Con Vested puedes comprar acciones en fracción como desees. No necesitas tener un saldo mínimo en absoluto. Una de las mejores características de Vested es que proporciona documentos fiscales sin complicaciones, esenciales al presentar tu declaración de impuestos. Así que para hacer tu viaje de inversión en los Estados Unidos, muy emocionante. Comparto el enlace en la descripción y comentario fijado. Usándolos, obtienes un bono de $10 para empezar con Vested. Así que si esto te parece útil, adelante y descarga la aplicación Vested desde el enlace en la descripción. Antes de iniciar, aquí un breve resumen de lo sucedido desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Primero, Rusia invadió Ucrania. Número 2, la UE, el Reino Unido y los Estados Unidos sancionaron a Rusia para que puedan debilitar la economía de Rusia y obligarlos a retirarse. Tercero, ya que más del 40% del petróleo de Europa venía de Rusia, esta aprovechó para reducir su suministro. Como resultado, los precios del petróleo se dispararon. Este gráfico muestra que el precio del petróleo subió de $70 por barril en noviembre a más de $116 en julio de 2022. ¿Sabes qué? Rusia ganó más dinero tras las sanciones que antes de las sanciones, porque ahora podían vender menos petróleo a casi el doble del precio. Y si recuerdas, te mostré este gráfico en el episodio del gas en Europa, donde el gráfico decía que los ingresos promedio de Rusia durante los años normales, de marzo a julio, estaban cerca de los $50,000 millones, pero en 2022 estos ingresos se duplicaron a más de $90,000 millones. Así que ves que la principal fuente de ingresos de Rusia, que es el petróleo, todavía les está generando $20,000 millones cada mes. Así que las sanciones de Europa no están ayudando en absoluto. De hecho, están teniendo un fuerte efecto contraproducente en Europa, y esto es lo que parece. La inflación en el Reino Unido ha alcanzado un máximo de 40 años, ahora en 2 dígitos. Gran Bretaña enfrenta crecientes precios de alimentos, agravamiento de la crisis de costo de vida y posible recesión.
Una advertencia del Fondo Monetario Internacional, intervenciones del Banco Central, movimientos de divisas desordenados. Ahora la libra esterlina ha caído a su nivel más bajo de todos los tiempos frente al dólar estadounidense. El Reino Unido ahora enfrenta lo que parece cada vez más una crisis financiera. Se cree que el sabotaje está detrás de 3 fugas en el Nord Stream, gasoductos de gas natural que conectan Rusia con Europa. El Reino Unido ha anunciado un aumento del 80% en las facturas de electricidad y gas, agravando la actual crisis del costo de vida. Esta es la razón por la cual Europa y los países del G7 idearon una estrategia en la que dijeron que unirían fuerzas para formar algo llamado el monopolio del comprador. En palabras simples, juntos decidieron no comprar petróleo ruso por encima de los $60 por barril. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no pueden simplemente prohibir el petróleo ruso si el 60% de los ingresos por exportaciones de Rusia provienen del propio petróleo, verdad? Entonces, si estos países dejan de comprar petróleo, Rusia no tendrá dinero y la guerra se detendría, ¿no es así? Rusia, siendo el segundo productor más grande de petróleo, aporta más del 11% al suministro mundial, equivalente a cerca de 10 millones de barriles diarios, y eso se traduce en 3.000 millones de barriles al mes. Así, si se retiran del mercado los 3.000 millones de barriles de petróleo ruso, se generará un déficit de igual cantidad. Así, Arabia Saudita y otros países del Medio Oriente se beneficiarán y subirán sus precios. ¿No es así? Esta es exactamente la razón por la que el precio del petróleo subió a $100 por barril después de que Rusia comenzó a reducir el suministro de petróleo a Europa. Y según JP Morgan, si se prohíbe el petróleo ruso y se retira completamente del mercado, el precio del petróleo subirá a $380 por barril. Entonces, si a $100 un barril toda la economía europea y del Reino Unido se desmoronó, ¿puedes imaginar qué pasaría si llegara a $380 un barril? Entonces, la moraleja de la historia es que simplemente no puedes sacar el petróleo ruso del mercado. Esta es la razón por la que el G7 y Australia han propuesto algo llamado la estrategia de llamada de precio, mediante la cual estos países han elegido que el límite de precio sea de $60 y este límite de precio se ha decidido de tal manera que este precio es lo suficientemente bajo para restringir los ingresos de Rusia. Pero al mismo tiempo, sigue siendo ligeramente rentable para Rusia para que puedan tener incentivos para seguir produciendo petróleo. Por lo tanto, Rusia tiene un costo de producción de $20 a $40 por barril, obteniendo una ganancia de $20 a $40 por barril. Así, el G7 y Australia han implementado la estrategia del collar de precios para reducir el costo del petróleo. Pero ¿saben qué, chicos? Aquí es donde Rusia ideó su propia estrategia para mantener intactos sus ingresos petroleros. Y aquí es donde India y China acudieron al rescate de Rusia. Prohibimos todas las importaciones de petróleo, gas y energía rusos. Después de que el oeste anunció sanciones, una cantidad sin precedentes de petróleo ruso ha estado yendo a China, India y otros países que han aumentado las compras a un precio con descuento. Como hoy el tercer mayor consumidor de petróleo y gas del mundo. Y en ese aspecto, bastante honestamente, hemos visto que la relación India-Rusia ha funcionado para beneficio. Entonces, si funciona para mi beneficio, me gustaría mantener eso en marcha. Las ventas de energía de Rusia se han impulsado por la demanda de China e India y los altos precios del petróleo, a pesar de exportar menos petróleo en general. China, ya el mayor comprador de la tripulación rusa antes de la guerra, ha incrementado las importaciones. Este gráfico muestra que India y China son dos de los principales compradores mundiales de petróleo. Entonces, cuando ambos empezamos a comprar petróleo de Rusia, obtuvimos petróleo con descuento y Rusia obtuvo sus ingresos por petróleo. Y si miras este gráfico, verás que la compra de petróleo de India a Rusia ha aumentado de menos del 1% a más del 20% de nuestra compra total de petróleo. Y lo mismo ocurre con China. Por lo tanto, la exportación de petróleo rusa recientemente disminuyó de 10 a 7 millones de barriles diarios. Entonces, a pesar de que el G7 ha establecido un límite de precio, Rusia puede vender petróleo a India, China y otros países, ¿cierto? Así que, ¿Rusia seguirá ganando dinero de India y China a pesar del límite de precio? ¿No es así? Entonces la pregunta es, ¿cómo evitará este límite de precio que Rusia venda petróleo a otros países? Bueno, aquí es donde necesitas entender el superpoderoso monopolio de los países europeos en la industria global de envíos. Miren, chicos, el negocio de envíos requiere muchísimo capital. Por lo tanto, si decides gestionar todos los aspectos de la cadena de suministro, incluyendo barcos, contenedores, mantenimiento portuario, seguros y almacenamiento, deberás invertir miles de millones solo en capital de trabajo. Si el mercado cae, abandonarás el negocio. Para cada servicio existen empresas que ofrecen servicios a compañías de envíos globales.
Y estas empresas individuales en ciertos sectores son tal monopolio que te sorprenderá saber que la mitad de todo el petróleo ruso transportado por mar se transporta en buques griegos y alrededor del 95% de este está asegurado a través del grupo internacional con sede en Londres llamado Protection and Indemnity Clubs. Aquí es donde los países del G7 han establecido un sistema complejo y estricto para evitar que otros países compren petróleo ruso a más de $60 por barril. Para contarte sobre esto, este es un documento que viene directamente del propio gobierno de los Estados Unidos. Y aquí puedes ver que todo el ecosistema de partes interesadas se divide en 3 niveles. El primer nivel comprende corredores y comerciantes de productos básicos encargados de retener la información de precios del petróleo que se envía. Y luego se supone que deben pasarlo a los interesados de segundo y tercer nivel. Y los instrumentos de su cheque serán facturas, contratos, recibos u otra forma de prueba de pago. El segundo nivel de interesados incluye instituciones financieras que proporcionan financiamiento comercial, clientes, agentes de envío y embarcaciones. Se supone que estas entidades deben recibir la certificación de los interesados de primer nivel y pasarla a los interesados de tercer nivel. Estos interesados, o sea, los de tercer nivel como aseguradores, reaseguradores y propietarios de barcos, son los más poderosos en el sistema. Y aquí es donde se examinará toda la certificación antes de que se otorgue el seguro o el servicio del buque a la compañía naviera. Por lo tanto, estas certificaciones no cumplen con sus reglas. Todo el barco quedará sin seguro, lo que hace que este negocio sea extremadamente arriesgado. Así, si alguna de estas compañías trata de adquirir petróleo ruso por más de $60, no obtendrán seguro de estas firmas londinenses, ni dispondrán de estos barcos griegos. Así, si India y China buscan comprar petróleo por más de $60 el barril, aunque el G7 no controle a estos países, los corredores de petróleo y navieras indias que requieren seguro no venderán petróleo por más de $60 el barril. Como resultado, el petróleo ruso no puede venderse a más de $60 el barril incluso en India y China. Así es como el G7 y Australia están ahogando los ingresos petroleros de Rusia para ganar la guerra económica contra Rusia. Ahora la pregunta ¿es este el fin del juego para Rusia? Bueno, ¿adivina qué? En realidad, hay 3 grandes brechas en este sistema de límite de precio que Rusia puede aprovechar inteligentemente para vender su petróleo a países como India, China y Malasia. La pregunta es, con un sistema tan estricto y con países y empresas tan poderosas en juego, ¿cómo diablos puede Rusia eludir estas sanciones? Y esto en realidad tiene una explicación muy interesante, así que echemos un vistazo a estas brechas y luego entenderás cómo afectará esto a India. La primera brecha es algo que ya ha sido descubierto por Irán porque incluso ellos fueron sancionados. Así que lo que hicieron fue apagar algo llamado el sistema de identificación automática en los barcos. Para aquellos que no lo saben, estos son básicamente rastreadores de ubicación en los barcos que pueden decirte si estos buques vienen de Rusia o no. Y usualmente estos barcos apagan su sistema de identificación automática en una zona infestada de piratas. Pero de repente estos barcos desaparecen del radar sin razón alguna. Todo. Y después de que comenzó la guerra, esta actividad oscura entre los petroleros de crudo afiliados a Rusia ha aumentado en un 600% en comparación con el periodo anterior a la guerra. Así que después de apagar su ubicación, realizan la transferencia de carga de barco a barco y luego llevan el petróleo al resto del mundo. Esta es la razón por la que es muy difícil rastrear si los contenedores provienen de Rusia o no. Por lo tanto, si el petróleo no se etiqueta como ruso, claramente puede venderse a más de $60 el barril, ¿cierto? Este es el primer hackeo que Rusia ha descubierto. Además, Rusia está desarrollando su propio seguro, y esto es debido a la matemática simple. Si Rusia dependiese de las aseguradoras europeas, tendrían que vender el petróleo a $60 en lugar de $80 por barril. Así, con el envío de 10 millones de barriles, Rusia perderá $200 millones diarios, $6.000 millones mensuales y $72.000 millones anuales. Entonces, incluso si realiza una inversión súper pesada de $50.000 millones para proporcionar su propio seguro, aún obtendrá $22.000 millones de ganancia, ¿verdad? Por eso Rusia está creando su propio sistema de seguros, al igual que las empresas chinas. Entonces el G7 solo puede negar el seguro a barcos indios con petróleo ruso si tienen seguro europeo, ¿correcto? Pero si tienen seguro ruso, nadie puede impedir que estos barcos vendan petróleo a $70 el barril a India. Y por último, Rusia ha anunciado una prohibición a la exportación de petróleo a cualquier país que esté acatando el límite de precio, lo que significa que todos estos países tendrán que estar a merced de Arabia Saudita y otros países de Medio Oriente. Y como dije antes, ¿por qué venderían petróleo a $60 el barril cuando saben con certeza que pueden hacer dinero con esta ventaja?
Se espera que, tras la prohibición a partir del 1 de febrero, el precio del petróleo fluctúe entre $70 y $80, pudiendo alcanzar los $100 por barril. Por lo tanto, el objetivo del límite de precio para tener petróleo barato queda totalmente frustrado. Y mientras India y China sigan comprando petróleo ruso, respaldado por seguros rusos, el segundo propósito, que es cortar los ingresos de Rusia, incluso eso queda derrotado. El límite buscaba restringir los ingresos petroleros de Rusia y minimizar su financiamiento bélico, pero ha habido pocas señales de que esté funcionando. Vladimir Putin dice que prohibirá las exportaciones de petróleo a ciertas naciones a partir de febrero. La prohibición se aplicará a aquellos países que implementaron un límite a lo que estaban dispuestos a pagar por el petróleo ruso a principios de este mes. El presidente ruso prometió responder al límite de precio del petróleo. El martes emitió una por decreto presidencial. Una prohibición a las exportaciones, tanto de crudo como de subproductos de petróleo, a los países que participan en el límite de $60 por barril. Esto incluye a la UE, el G7 y Australia. Esta es la historia de la guerra económica entre Rusia y los países del G7. Ahora, la última pregunta es, ¿cómo impactará este sistema a India? Primero, dado que India es un diplomático en esta guerra, ambos escenarios son beneficiosos para nosotros. Si el límite de precio funciona bien, obtendremos petróleo a menos de $60 por barril, lo cual es genial. Por ende, nuestra inflación estará controlada. El Reserva Bank de India podría bajar la tasa de repo, reduciendo así el interés de tu hipoteca. Profundizaré en esto más adelante. Pero por ahora, todo lo que necesitas saber es que cualquier evento geopolítico afecta directamente tu economía y la economía de tu país. Así que primero, no los ignores. Segundo, deja de preguntar cómo la geopolítica se relaciona con los negocios. Por otro lado, la recuperación del coronavirus disease ha disparado los precios del petróleo, afectando las ganancias de Indigo y SpiceJet. Así, si los precios del petróleo caen, beneficiará a todas las industrias en India que dependen del combustible. Así que de nuevo, la brecha de precios rusa afecta directamente a toda la industria de la aviación de India. Si el precio del petróleo aumenta, la inflación se elevará, la tasa de repo crecerá y los bancos incrementarán los intereses. Finalmente, las empresas de construcción verán una caída en las ganancias. En tercer lugar, si el límite de precio no funciona, Rusia seguirá vendiendo petróleo a través del mercado negro, o la UE y los EU irán a Medio Oriente y aumentarán su precio del petróleo, y eso disparará los precios para Europa. Mientras tanto, Rusia puede seguir ganando dinero de India y China. Así que eso nuevamente le da a Rusia una ventaja de ingresos mensuales de $20,000 millones para 2023. Finalmente, adjunto todos los materiales de estudio y las restricciones de precio máximo, documentos para comprender mejor esta guerra económica, revísalos y dime tu opinión. Eso es todo por hoy, chicos. Si aprendiste algo valioso, por favor asegúrate de presionar el botón de me gusta para apoyar nuestro trabajo, porque beneficia al algoritmo de YouTube. Para más estudios perspicaces de casos empresariales y políticos, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias por ver. Te veré en el próximo. Adiós.